Hola, Paulina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por conversar con ¿Cómo nosotros. están? Bueno, por favor, gracias a ustedes por interesarse en estos temas. No, por supuesto que nos interesan. Vos fuiste parte de la confección de este informe, ¿es así? Es así, yo participé como una de las autoras líderes del capítulo 3, que es sobre océanos, áreas costeras y sus servicios. Y en particular este nuevo informe, ¿en qué se destaca? Bueno, el informe, digamos, tiene, si uno puede resumir, su mensaje principal es algo que probablemente hayan ya leído en algunos lados o escuchado. Se resume en dos oraciones, es esto: que la evidencia científica acumulada es inequívoca, que el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y para la salud del planeta, y que de aquí adelante cualquier retraso en concertar acciones globales hará perder una pequeña ventana que tenemos y que se cierra muy rápido para asegurar un futuro habitable. Ese es digamos, El titular, está el bien. resumen o el mensaje principal de un informe que tiene casi 4.000 páginas, pero por suerte también tiene un resumen para tomadores de decisiones que tiene muchas menos páginas y que es mucho más fácil y amigable para leer, y que está disponible para que todos lo lean. Pero también algo que es destacable y que hace énfasis este informe, a diferencia de los informes anteriores, es que, digamos, pone justamente el énfasis en la interconexión entre el clima, la naturaleza y las personas, ¿no? Y que para poder entender mejor los impactos y la vulnerabilidad del cambio climático a lo que nos enfrentamos, es necesario tener ese abordaje de estos tres sectores, y también para planear acciones de adaptación que sean efectivas, ¿no? Y por eso en esta oportunidad digamos, hay una incorporación bastante interesante en el grupo de autores, no solamente desde las ciencias naturales, sino también de las ciencias sociales y también de las ciencias económicas. Súper interesante. ¿Y por qué crees que recién ahora se incluyó este eje? Creo que el mensaje no había llegado lo suficientemente contundente con los últimos reportes. De hecho, el presidente del IPCC, cuando se presentó este informe el lunes pasado, el 28 de febrero, abrió la conferencia diciendo que llegamos hasta acá gracias a la inacción, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos eso para destacar. Y después, también poner el énfasis, este segundo reporte es sobre adaptación. Antes se hacía mucho más énfasis en la mitigación, ¿no? Pensar simplemente, o simplemente no, pero digamos, principalmente en reducir las emisiones. Pero ahora estamos pensando en que la adaptación es sumamente necesaria, no basta con la mitigación, tienen que ir complementadas, porque la temperatura ya aumentó, ya estamos Claro. 1,1 grados y tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos necesitamos de la naturaleza también se adapta a los incrementos de temperatura, tenemos migraciones de especies, tenemos muertes masivas también de muchos ecosistemas y de muchas comunidades. Entonces, digamos, tener esa perspectiva de la interconexión entre el clima, la naturaleza y las personas es fundamental para poder justamente abordar acciones de adaptación que sean efectivas. Se estima que entre el 30 y el 50% de los ecosistemas naturales deberían conservarse para poder hacer frente al cambio climático. Entonces, esa es una conexión muy importante con la naturaleza que debemos tener en consideración, y justamente aprender también de cómo los organismos se van adaptando a los cambios de temperatura, qué es lo que hacen, esto que te comentaba de las migraciones, por ejemplo, en el capítulo en el que trabajé, que es sobre todo lo referente a los océanos. En la revisión bibliográfica lo que hemos determinado es que desde la década del 50 y en relación a los aumentos de temperatura, las comunidades marinas se han trasladado hacia los polos en una tasa de casi 60 kilómetros por década. Eso es un montón. Entonces, digamos, hay que estar pensando en que si la temperatura sigue aumentando, va a haber migraciones. De hecho, ya las hay. Hay muchas comunidades de seres humanos que se desplazan por sequías o por inundaciones. Claro, sí. Entonces, digamos, pensar en ese tipo de acciones es fundamental. ¿Y los ecosistemas marinos particularmente se ven afectados?
Bueno, sí, sobre todo, bueno, en todos los ecosistemas costeros, marinos, ¿no? Pero los costeros fundamentalmente por el aumento del nivel del mar y también por el aumento de la frecuencia de tormentas severas, ¿no? Los ecosistemas, por ejemplo, todos los que son los humedales costeros, que son los manglares, en nuestra región las marismas, y las praderas marinas, que además nos proveen de múltiples servicios, muchos de ellos vinculados al cambio climático, como la protección contra la erosión costera y el secuestro de dióxido de carbono, ¿no? Esos son los ecosistemas más vulnerables en los ambientes marinos y oceánicos. Y después todos los que tienen que ver con los aumentos de las olas de calor marina, que es el aumento de la temperatura del agua del mar, que también ha provocado muchas muertes masivas de muchas pesquerías, por ejemplo, cuando estas olas de calor perduran durante muchas semanas o incluso meses. Y en nuestro país, ¿qué zonas se van a ver más afectadas? ¿O qué nos podés decir en particular de nuestra región, de los ecosistemas marinos, pero también de los terrestres? El informe lo que hace, no hace reportes por países, sino que lo hace por regiones. Entonces, hay un capítulo, que es el capítulo número 12, para los que les interese, que es sobre la región de Centro y Sudamérica. Y, digamos, es una de las regiones más vulnerables, sobre todo porque todo se amplifica con los aumentos poblacionales, la pobreza, digamos, son cuestiones sociales que hacen que aumente la vulnerabilidad de las sociedades, ¿no? Y que hace que tengan menos recursos para afrontar y para adaptarse al cambio climático. Los problemas más destacados de la región tienen que ver con los cambios en los regímenes de las precipitaciones, lugares donde se producen sequías y lugares donde se producen inundaciones por lluvias torrenciales. Esos tienen un efecto muy importante, por ejemplo, en los cultivos y también en los ecosistemas naturales, con muchas consecuencias económicas, también que tienen que ver con asegurar con la seguridad alimentaria y también con la provisión de agua. También está el tema de los deshielos en los Andes, digamos, entre el 30 y hasta más del 50% en algunos casos del área cubierta por glaciares desde la década de los 80 se ha disminuido. Claro. Y hay muchas comunidades que dependen del agua de los deshielos para los riegos de los cultivos y también para obtener agua potable. Y con respecto a las costas, el aumento del nivel del mar, que lo que hace, bueno, provoca la erosión costera, digamos, hay muchas ciudades que están desarrolladas en la costa y que, digamos, tendrían que tener en cuenta políticas climáticas para, digamos, prever desastres y, digamos, un riesgo que afecte a las comunidades. Y también lo que tiene que ver con el aumento de la temperatura en las áreas costeras y también oceánicas, que, digamos, que puede eventualmente causar muertes masivas de organismos, ¿no? Y muchos de ellos vinculados con pesquerías y con medios de vida para las personas. Así que, bueno, ese es el panorama. Tremendo. ¿Cómo es trabajar con...? Me encantaría poder darles mejores noticias, claro, ¿no? Es lo que hay. No, es interesante la manera en que lo contás también y el énfasis en cómo está todo interconectado, ¿no? Y hablando de interconexión, algo que me pregunto siempre es cómo coordinan el trabajo de tanta gente y cómo es ser parte de la confección de un informe donde hay tantos investigadores, investigadoras de todas partes del mundo. Está muy bien organizado y tiene mucha experiencia digamos, va mejorando año a año, ¿no? Este es el primer año que a mí me toca trabajar, el primer reporte en el que me toca trabajar, pero siempre tratan de combinar algunos investigadores que ya hayan trabajado para que puedan transmitir la experiencia de trabajar en este tipo de reportes, que no es, digamos, la manera usual en la que escribimos un paper, por ejemplo, un artículo científico, ¿no? El lenguaje es distinto, hay que ser muy meticuloso en el uso de las palabras y en el mensaje que uno quiere, que desea transmitir, ¿no? Así que fue una experiencia sumamente interesante. Y algo que también me parece interesante es, la verdad es que la información es tremenda, o sea, lo que está sucediendo es algo que
por un lado, tiene que invitar a la acción de los tomadores de decisiones, pero por el otro lado también nos afecta, nos preocupa, genera ansiedad, también hay estrés por calor. ¿Se habló de la salud mental en relación al cambio climático? Se habló de la salud mental porque es algo que preocupa y que, por supuesto, digamos, como todas las cuestiones que nos preocupan, nos transmiten ansiedades. Así que eso fue una de las cuestiones que se discutió. Pero también en cuestiones, me gustaría también mencionar otras cuestiones sociales que también se incluyeron, como por ejemplo incluir todo lo que es el conocimiento indígena y el conocimiento local. Por primera vez se incluyó en el IPCC no solamente el conocimiento científico, sino todos los tipos de conocimiento que pueden hacer, digamos, pueden mejorar el tipo de acciones que nosotros tomemos. Y también considerar, digamos, que cuando uno aplica una política climática, todas las consecuencias que puede llegar a tener. Digamos, por ejemplo, hay comunidades que dependen mucho de los recursos naturales, que dependen sus modos de vida y sus culturas dependen de los recursos naturales. Entonces, tener que diversificarse, por ejemplo, en mi caso que trabajé con todas las cuestiones marinas, tener que, digamos, pescar otro tipo de peces o, digamos, diversificarse en el tipo de alimentos que ellos utilizan, también es un cambio cultural muy importante. Claro. Y es una pérdida de herencia cultural, no solamente la pérdida económica o de su lugar donde viven, sino también la pérdida de una herencia cultural. Y eso también se puso de manifiesto porque es algo sumamente importante que tenemos, ¿no? Y que hay que considerar también. Paulina, bueno, el mensaje es para que estemos en alerta, para que estemos atentos, pero sobre todo para que nos involucremos, para que aprendamos, para que podamos tener estas discusiones. Me parece que el trabajo que hacen ustedes es excelente y me alegra mucho saber que el abordaje es de esta manera global y que han tenido en cuenta los saberes ancestrales de un montón de comunidades y que se hayan incluido todos estos temas también en este nuevo informe. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones y gracias por este trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por darle difusión. Como decís, hay que involucrarse, es importante, digamos, buscar aquellos lugares donde podemos accionar desde nuestros distintos lugares, ¿no? Los científicos, bueno, trabajamos un poco desde nuestro lado de investigar y las cuestiones científicas, pero cada componente, cada persona en la sociedad puede encontrar su espacio donde activar contra el cambio climático. Muchas gracias, Paulina. Nos tenemos que ir a un corte, te agradecemos un montón, pero ustedes no se vayan, quédense ahí, porque enseguida viene Agostina Emilio, más conocida como la Barbie científica, para charlar un poco de feminismo y ciencia. Ya venimos. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es